Bueno, qué gozo el poder estar contigo en Prayer Fest hoy y qué honor es el poder hablar la palabra de Dios a ti. Por los últimos años he sido mentorado por el doctor Ireland, tu pastor, y él ha tenido un impacto profundo en mi vida. Y una de las formas que él ha marcado mi vida es a través de su visión y énfasis en la oración. Así que estar aquí en Prayer Fest, un evento como este que combina su llamado, unción y tu pasión y hambre, es un gozo realmente para mí. Así que gracias por el privilegio de compartir la palabra de Dios contigo hoy. Lo que quiero hablar en esta sesión es la oración para la intervención. ¿Cuántos de ustedes ahora mismo necesitan que Dios entre y rompe y haga algo en tu vida? Hay una área donde tú necesitas la actividad de Dios, donde si Dios no llega, es el fin para ti. Puede ser con un hijo que está alejado de los caminos de Dios. Puede ser un matrimonio que está batallando y caminando hacia el divorcio. Puede ser necesidades financieras o algo en tu trabajo donde necesitas que Dios intervenga. Quiero hablar de cómo es que miramos a Dios interviniendo en eso. Para muchos de nosotros pueden haber frustraciones en cómo la intervención de Dios ocurre. Podemos leer promesas como fe que mueve montaña y con Dios todo es posible, pero no realmente experimentarla, aunque creamos que es verdad. Y quiero enseñarte en Hechos capítulo 12 uno de los momentos cruciales en la iglesia nueva, donde estaba enfrentando una situación que si Dios no intervenía, el futuro de la iglesia estaba en peligro. Y en su oración vamos a ver tres principios donde Dios usa el clamor de su pueblo para intervenir. Ahora, Hechos capítulo 12 es titulado donde Pedro escapa milagrosamente de la cárcel. Y usted es familiar con esta historia donde Pedro está en la cárcel, tiene dos guardias alrededor de él y Dios lo libera. Pero quiero hablarte del contexto antes de esto, por qué este momento era crucial y cómo la iglesia oró para facilitar que ese milagro aconteciera a favor de Pedro. Ahora sabemos que Hechos capítulo 2, el día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado en poder y muchas personas judías se convirtieron seguidores de Jesús. Reconocieron que Cristo era el Mesías. En Hechos capítulo 10, el Evangelio comienza a hablar de los gentiles donde tienen otro momento de Pentecostés con el centurión Cornelius. Y Pedro se está moviendo, predicando el Evangelio. La mano de Dios está en él y el reino se está expandiendo. Ahora, esto está creando un problema para los líderes judíos y está creando problema para Herodes, que era el nieto de Herodes el Grande. Y él está tratando de mantener el favor con los líderes judíos en este tiempo, así que hay mucha presión en el liderazgo de Herodes. Él coge a Santiago, uno de los líderes de la iglesia, y lo mata. Y ve que cuando él hace esto, la persona responde en forma jubilosa. Aquellos que estaban preocupados por los que seguidores de Jesús, ahora que Herodes ve una oportunidad, dice, si amaban la idea que yo matara a este hombre, ¿qué pasaría si yo hago lo mismo con el resto de los líderes? Él arresta entonces a Pedro y planea ponerlo a muerte en otra forma de cementar su legado y dinastía. Ahora, la razón por qué esto es importante es porque la ciudad Jerusalén hubiera sido dañada con personas que atravesaban de toda parte del mundo para celebrar la Pascua. Así que multitudes y multitudes de personas vendrían. Y él sabía que si él podía recibir favor con estas personas, sabían que esa persona cuando llegaran a sus casas de nuevo, iba a reforzar su liderazgo. Entonces él pensaba, no tome ningún riesgo con estos cristianos porque Dios puede intervenir. Entonces tiene a Pedro en la cárcel asegurando que él no pueda escapar. Y cuando Pedro está en la cárcel, la iglesia comienza a orar. Y de repente un ángel
le da al costado y lo despierta. Él se da cuenta que está en medio de un milagro. El ángel lo saca de esa cárcel y llega a la casa donde él sabe que ahí estaban orando por él. Ahora, lo que amo de Lucas en esta historia, en el libro de Hechos, es que él está hablando de las partes chistosas de la iglesia. Viene Pedro a la puerta y viene un servidor y abre la puerta y no puede creer que Pedro está en la puerta. Eventualmente este muchacho viene de nuevo y abre la puerta y todos en esa casa están contentos de lo que Dios ha hecho en su vida y que Dios ha contestado su oración. Ahora, la iglesia ahora está asegurada. Uno de los líderes que Herodes iba a usar para cimentar su futuro está libre. Ahora estos líderes están orando juntos. ¿Qué está aconteciendo en la oración que hizo que ese rescate fuera posible para Pedro? Ahora, en Hechos 12 vemos estas tres cosas. Versículo 5. Para intervención, la oración debe ser intensa. Así que Pedro fue mantenido en prisión, pero la iglesia estaba intensamente orando para él. La palabra que es usada aquí es una palabra llamada ektenos. Es una palabra que significa fervente. Es estirar un músculo a su límite y expandiéndolo a lo máximo, a su total capacidad. Ektenos es usado también en Lucas 22:44 para describir la clase de oración que nuestro Señor usó en Getsemaní. La misma palabra, donde dice que su sudor se convirtió como gotas de sangre. Quiero que veas, cuando la iglesia se veía amenazado, ellos no estaban actuando pasivamente. Las personas se reunían y oraban oraciones ferventes. Cogieron el Espíritu de Jesús y se estiraban a su capacidad máxima. Tomaron el peso y pidieron a Dios que se moviera. Samuel Chadwick dice esto: la intensidad es una ley de oración. Hay bendiciones del reino que solo se ceden a la violencia del alma vehemente. Para que la intervención venga, las oraciones deben ser intensas. ¿Cómo describirías tú la intensidad de tu oración? Muchas veces iba a una reunión de oraciones, no a esta iglesia, pero algunas iglesias, a veces escuchas las oraciones y son bien sinceros, pero a veces son imposibles para que Dios conteste. Son oraciones como: oh Señor soberano, confiamos que tu voluntad es buena, que tú vas a hacer todo lo que tú planeas hacer, así que cumplimos y estamos agarrados a tu voluntad y pedimos que tú lo hagas a tu voluntad en el nombre de Jesús. Y me imagino que Jesús seguro está: aprecio tu corazón, pero ¿qué puede hacer Dios con esa oración? Pero cuando encuentras a personas que entienden la intensidad de la oración, oran diferente, oran oraciones de pacto. Ellos oran, claman y se presionan para las cosas de Dios. Hay un pastor famoso, tal vez han escuchado de eso, tal vez era de esta región, un apóstol Charles Finney. Un año él fue a Rochester a hacer una serie de reuniones, estaba predicando en la ciudad de Nueva York y muchas personas habían venido a Cristo, que enviaron a pastores para poder lidiar con los nuevos creyentes de esta área. Ahora una iglesia presbiteriana de Rochester dijo: hey Finney, te llevaste a todos los pastores, porque no viene aquí y nos pastorea. Así que él predicó una serie de 96 sermones en 6 meses en esa ciudad. Y el fruto de eso fue más de 100,000 personas se convirtieron. 96 sermones, 6 meses, 100,000 personas se convirtieron. La reformación que ocurrió en esa cultura,
Un abogado describe, esto se pudo sentir 40 años después. El crimen fue bajando 40 años después de ese evento. Y la persona preguntaba, ¿qué estaba pasando en la vida de Finney? Sí, él estaba ungido, pero detrás de las escenas tenía un intercesor llamado Daniel Nash, llamado Padre Nash, donde iba Finney, él contendía, oraba, se ponía en su rostro, sabía y entendía la urgencia del momento. Y fui tan conmovido por su vida y fui a su tumba para entender un poco más acerca de su historia. Y cuando vi su tumba, que está en el estado de Nueva York, dice, laborador con Finney, poderoso en la oración. Pero, ¿qué clase de oraciones intensa oraba él que podía hacer un movimiento de Dios así? Charles Finney dice, nunca he visto a una persona sudar sangre, pero he conocido a una persona que ora hasta que la sangre sale de su nariz. Y he conocido personas que oran hasta que están todas empapadas de sudor en tiempos más fríos del invierno. He conocido a personas que oran durante horas hasta que sus fuerzas se agotan con la agonía de sus mentes. Imagínese, persona, usted está orando y hay una persona al lado suyo orando con tanta intensidad que su nariz comienza a sangrar. O un espíritu de intercesión vino sobre él que se puso a sudar profundamente. Imagínate estar tú en una habitación donde eso acontece, tú dirás, esto es demasiado intenso, esta clase de oración es necesaria, pero quiero hacernos la pregunta, ¿cuál otra clase de oración va a ser efectiva en el momento que estamos ahora mismo? Sé que eso es intenso y eso es oración intensa. ¿Sabes qué también es intenso? Una nación totalmente que ha sido lisiada por una pandemia global. También es intenso que los próximos 20 años, 30,000 jóvenes caminarán fuera de su creencia y se irán de la iglesia. La clase de cómo la familia ha sido desarraigada. Estamos viviendo en momentos intensos. Si no oramos oraciones intensas, vamos a convertirnos irrelevantes a ese punto de la historia en que vivimos. Así que vivimos en un momento donde no tenemos el lujo de encogernos a nuestras propias necesidades y orar solo por eso y decir ya es suficiente. Tenemos que estirarnos y tener un espíritu de intensidad en la oración. John Piper dice esto. La oración es principalmente un walkie-talkie en tiempo de guerra para la misión de la iglesia a medida que avanza contra los poderes de las tinieblas y la incredulidad. No es sorprendente que la oración funcione mal cuando tratamos de convertirnos en un intercomunicador doméstico para llamar al piso de arriba para obtener más comunidades con el estudio hasta que se sepa que la vida es guerra. No puede saber qué es la oración. La oración es para el logro de una misión en tiempo de guerra. Segundo punto. Para intervención, la oración debe ser persistente. La noche anterior, Pedro pudo haber estado en la prisión una semana. Esto no quiere decir que ellos oraron solamente por un día. Ellos oraron con intensidad por un periodo de tiempo. Creo que esto es importante de nosotros entender la intensidad del tiempo. A veces nosotros tenemos una idea no bíblica de la oración que alguien llama rechazando la vista zap de Dios, que es borrar ciertas cosas. Tenemos que romper el espíritu de pasividad. Y vemos esto en las Escrituras. Personas que tienen una oración tan íntima con Dios. Imagínate a Elías. Él es un profeta con la palabra de Dios, con lo que va a acontecer.
en la tierra. Y aún Elías no es pasivo. Elías no dice, oh, va a venir la lluvia, oh, gloria a Dios por eso, ¿qué vamos a hacer ahora? No, cuando él escucha la palabra de Dios, él va a la montaña. Él pone su cabeza entre sus rodillas y comienza a orar, decir, Dios, manda la lluvia. Él comienza a orar, decir y clamar que esto va a acontecer. Así que nada pasa y manda a su sirviente y dice, ve y dime si ves algo. Entonces, él comienza a orar de nuevo, de nuevo, de nuevo y de nuevo. Y vemos con esas palabras que emergen poderosas. Los cielos se pusieron oscuros con niebla. Y quiero decir esto, si un profeta tiene una promesa y todavía tiene que penetrar en oración, tú y yo tenemos que aprender a fortalecer nuestra capacidad para contender con las cosas de Dios. Lo mismo acontece con Daniel. Daniel, al final de su vida, ha estado en exilio aproximadamente 70 años y como un hombre mayor se da cuenta que el tiempo de exilio viene al fin y que Dios va a cumplir su promesa. Y él no dice, gracias Señor por la revelación de tu palabra. No, él comienza a orar y ayunar. Aquí es donde viene el ayuno de Daniel. Y le da 21 días para escuchar de Dios, aunque la respuesta fue despachada en un momento. Tomó semanas antes de mostrarse a Daniel. Él comenzó y continuó a contender en oración. John Eldredge dice, claramente Dios no acaba de sacar a Pedro de la prisión. La iglesia tiene que orar energéticamente por él. El evento continúa hasta la noche. Tampoco elimina la lluvia prometida. Elías tuvo que salir a la cima de la montaña y allí oró 8 rondas de oración de intervención. Dios le envió al ángel a Daniel el primer día que oró, pero le tomó 3 semanas abrirse paso. Dios no solo envió a José y a María y al niño Jesús a un lugar seguro en Egipto. Un ángel tenía que venir a ellos, tuviendo que huir en la noche. Jesús dice, hay ciertas cosas que no saldrán y no van a ser desatadas a la tierra si no es que el pueblo penetra en intercesión a través de oración y ayuno. Yo estoy maravillado en que yo estoy predicando aquí en Prayer Fest. Yo no tenía ningún plan de convertirme en un cristiano. Yo era un adolescente travieso. Yo era un surfista, iba a la playa y solo fiestaba, trabajaba, haciendo dinero y disfrutando mi vida. Y estaba comenzando a salir de la vía en forma, cosas extrañas y patrones raros comenzaron a acontecer en mi vida. Mi padre era un hombre piadoso, pero en forma era un padre pasivo, pero algo se levantó en el espíritu de él y dijo, Satanás, tú no tendrás a mi hijo. Y recibió una palabra de Dios que del libro de Isaías dice, la palabra de Dios no departirá de tu boca, ni de tus hijos, ni de los hijos de tus hijos. Mi padre comenzó a orar y ayunar en forma pentecostal. Oraba dos horas al día y decía, oro y clamo que tu palabra estará en la boca de mi hijo. Oro en contra de la rebelión de su corazón y que Él te va a revelar. Él ungía mi ropa y oraba sobre mi cama. Dice, yo tomo por fe las obras de la carne y los revisto con la justicia de Jesús. Yo no sabía eso, pero al transcurso del tiempo yo comencé a sentir esta presencia en mi vida. Y había un tiempo particular donde yo hice lo más que yo podía en pecado. Yo dije, si yo cruzo esta línea, nunca podré voltearme. Y en ese momento tuve una visión de mi abuela. Cuando yo era jovencito, ella me dijo, Johnny, Dios me prometió que tú le servirías. Y aquí estoy yo en una fiesta. Tengo esta visión de mi abuela. Y ahí fue el comienzo de mi arrepentimiento. 6 meses después estoy orando en lenguas, en una reunión de jóvenes.
Mi padre se sentó conmigo y dice, todo lo que yo oré a Dios que hiciera, Él hizo, pero tomó meses. Y yo pienso, ¿cuántos hijos e hijas necesitan, están esperando venir a casa porque sus padres han dejado de orar? Tenemos que penetrar y usar la posición que tenemos en Dios y la autoridad. Y por últimamente, digo, para que la intervención acontezca, la oración debe ser en unidad. Necesitamos un movimiento, no solamente madres y padres, dice aquí. Muchos en Hechos 12, muchos estaban unidos y orando juntos. Y quiero decir esto, tenemos que coger este evento y hacerlo una cultura de vivir diario. No es algo que solamente pase aquí o en otras iglesias, tiene que ser lo normal en nuestra nación y nuestra región. Mi convicción es, tuvimos un momento en el tiempo de COVID para penetrar y recibir un rompimiento. Había muchas oraciones y habían oraciones 24/7, pero cuando pensamos que la ciencia va a ayudar y va a haber una vacuna y cheques del gobierno, y estoy agradecido por todas estas cosas, pero el pueblo de Dios en parte dijo, es normal, es tiempo de llegar a la normalidad, y perdieron ese clamor en la oración. La intervención de Dios nuestra oración requiere más de nuestra intensidad en totalidad para Dios. Solo cuando hay oración unida, esto hace posible que haya un cambio en las atmósferas para que Dios intervenga. Yo creo que hay una imagen profética cuando el pueblo de Dios tiene intensidad en su oración, cuando tienen persistencia en su oración y cuando se unen en oración. Y esa es una imagen de un desierto. Si ve, ese es un desierto en Chile, uno de los lugares más secos en el mundo. Incluso aquí es donde los científicos van para estudiar vida en el espacio, para ver cómo las condiciones del espacio son. Si ves esta imagen, dice, nada aquí puede acontecer. Pero lo que no sabemos viendo esta imagen es que debajo de este desierto hay 200,000 especies de flores del desierto, pero nunca reciben el agua suficiente, solamente unas gotas de agua aquí y allá. No hay agua suficiente donde estas flores puedan florecer. Pero de repente, a veces, hay una lluvia que transforma todo en este desierto. Y unos años atrás, recibieron 7 años de lluvia en 12 horas y esto es lo que aconteció en ese desierto. Este es el mismo lugar. Todo el desierto está lleno y florecido. Se llama el florecimiento súper. Y estas flores están ahí, pero no tienen el agua necesaria hasta que hay una sobreabundancia de agua. Y creo que esta es la imagen de lo que Dios quiere hacer. Y creo que los niños corriendo en ellas es una imagen profética, porque creo que no sea que nosotros estamos listos para unirnos juntamente y contender hasta que la lluvia venga, vamos a tener un desierto y nuestros hijos no van a tener lugar en la iglesia. Pero cuando oramos, cuando persistimos, cuando empujamos, activa el entorno, que el Espíritu de Dios es derramado. Y no sé acerca de ti, pero creo que estamos en un lugar donde necesitamos esta clase de florecimiento. Y esto sucede cuando la oración no se convierte en un evento, sino en una forma de vivir para todos nosotros. Así que voy a decir cómo esto nace. Voy a leer una cita de David Fritsch. No desprecies tus pequeñas reuniones de oración. Todo avivamiento importante tiene su origen con un pequeño grupo de intercesores que claman fielmente. Las pequeñas reuniones preceden a los grandes rompimientos. Cuando nos reunimos para adorar y orar sin importar el tamaño, convocamos a la misma corte del cielo en la tierra.
Nuestras reuniones de oración son las reuniones más importantes y poderosas en nuestra ciudad. Mi oración es que Dios nos dé un espíritu de intensidad, un espíritu de unidad y que Dios nos dé un espíritu de persistencia para que podamos contender y toda esta región reciba y experimente un florecimiento tan grande donde la gloria de Dios sea establecida sobre este lugar. Así que seamos un pueblo que escuchemos esta palabra, veamos el momento donde estamos y penetremos y contendemos en oración juntamente.